Muy buenos días a todos, todas y todes, quienes están presentes presencialmente y también en formato virtual. Para el bloque por la infancia es un agrado y es un honor poder estar en este edificio. Cuando comenzamos a pensar sobre el funcionamiento de las oficinas locales de la niñez y comenzó el informe que en un ratito más ustedes van a tener acceso directo, pensamos mucho dónde presentarlo. Y cuando vimos distintos lugares, llegamos a la convicción que uno de los lugares donde tenía que estar presente la discusión de la niñez y de la adolescencia y los derechos de niñeces y adolescencias era este espacio. También en otros, pero especialmente en este espacio. Y conversaremos por qué, porque quizás la legislación ha ido dejando un poquito de lado los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su familia, y es necesario reposicionar en tiempos complejos sus derechos y su capacidad de agencia y la necesidad de contar con marcos robustecidos de legislación que no solamente les protejan, sino que les den ese espacio de participación y promoción de derechos. Dicho esto, me presento, mi nombre es Natalia Flores, formo parte de la Comisión de Incidencia y del Bloque por la Infancia y además soy la encargada de incidencia de la Fundación Crea Equidad. Les voy a estar acompañando durante esta conversación. Queremos saludar la presencia de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, muchas gracias por estar acá, del Defensor de la Niñez, Anor Quesille, muchas gracias también por estar acá, de Mónica Contreras, en representación del Servicio de Reinserción Juvenil, muchas gracias. Me disculparán si faltó a alguien que presentar en términos de autoridades, pero especialmente agradecer la presencia de todos, todas quienes estamos aquí, porque sabemos que formamos parte y quienes nos están mirando, porque sabemos que formamos parte de un movimiento fuerte que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dicho esto, primero quiero que nos demos un gran aplauso para poder hacer esta conversación. Y quiero pedir que pase adelante a alguien que le voy a presentar igual, yo sé que ustedes la conocen, a Francis Valverde, una de nuestras voceras del Bloque por la Infancia y también directora ejecutiva de ACNUR, pedagoga en Ciencias Naturales y Biología de la Pontificia Universidad Católica, como decíamos, directora ejecutiva de ACNUR, experta en enfoque de derechos de la niñez, adolescencia e intervención social, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Sociología. Déjenme respirar un poquito para seguir. Profesora especialista en currículum de evaluación escolar, titulada de la Pontificia Universidad, diplomada en Women in Management. No me atrevo a decir el nombre de la universidad. Y profesora y referente para todos y todas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por favor, Francis. Gracias. Y tantos años que en realidad puede ser muy largo, ¿no? Ahora me toca presentar este estudio que hicimos como Bloque por la Infancia junto con ACNUR, Crea Equidad, World Vision. Me dicen cosas y me pongo nerviosa, parece que estoy diciendo algo mal. Ahora me perdí. Crea Equidad, World Vision, Aldeas y En Marcha, que fueron quienes nos facilitaron la posibilidad de llegar a las diferentes OLN. ¿Por qué nos pusimos a pensar en este estudio? Porque creímos que podíamos hacer un aporte desde nuestra mirada en el trabajo directo con las OLN, entendiendo que las OLN, las oficinas locales de niñez, son la base del nuevo sistema de protección integral de garantía y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y como tal, y nosotros que luchamos tanto porque tuviéramos una ley de protección integral de derechos como sociedad civil,
que creemos firmemente que el territorio es la base sobre la cual debe asentarse el sistema y que afortunadamente la ley así quedó, y que la Subsecretaría de la Niñez ha trabajado insistentemente y permanentemente para lograr que en estos años que le tocó estar y que van a estar, que queda todavía, ¿no es cierto?, de este periodo, lograr tener todas las comunas con su oficina local de niñez. Pero nos preocupaba en términos de qué estaba pasando realmente en el territorio y logramos en un estudio absolutamente exploratorio, no es una muestra que podamos, fuera de establecer tendencia, no es una muestra representativa. Trabajamos con 13 OLN en 5 regiones, y quienes hicieron el trabajo, y voy a leer porque merecen ser nombradas, fue Constanza Millaray Muñoz Espinosa, Antonia Paz Valdés Godoy y Sebastián Ignacio Espinosa, que son estudiantes en práctica o pasantes de estudios internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y quien dirigió el estudio fue Rodrigo Poblete, parte del equipo de gestión del conocimiento de ASHNO. Y el bloque por la infancia, especialmente la vocería, fue la contraparte permanente para revisar los instrumentos y ir haciendo una retroalimentación del trabajo. Entonces, lo que vamos a presentar en términos de orden, el objetivo, la revisión documental que se hizo, la metodología, resultados y las 3 principales áreas y dimensiones en las cuales ordenamos los resultados, que es el proceso de instalación, la articulación local y la intersectorialidad, que son como los 3 elementos que relevaron fundamentalmente las y los equipos de las oficinas locales con las cuales trabajamos. Y algunas conclusiones y recomendaciones. El objetivo, evidentemente, era un objetivo muy general: monitorear el estado de avance, el tercer año de implementación de la Ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y en específico trabajar, ¿no es cierto?, cuáles eran el avance en la implementación de las oficinas locales de niñez a partir de la experiencia y aprendizaje, entendiendo que y ahí lo vamos a ver, que el proceso de instalación juega un rol muy interesante en términos de cómo cada equipo fue narrando su experiencia. Comprender, ¿no es cierto?, cuál es el rol de los actores clave en el sistema de garantía, el tema de la protección administrativa, que es todo un tema que todavía está en discusión para ellos y ellas, y constatar, ¿no es cierto?, cuál era el despliegue que tenían las mesas interinstitucionales, que para nosotros como sociedad civil y bloque por la infancia juegan un rol fundamental en el trabajo. En la revisión documental, y nada más para que tengan una... no pusimos el QR acá para bajar el documento, pero está, se lo podemos entregar, pero se lo mandamos. La convención, ¿no es cierto?, los documentos de UNICEF, los documentos de Monlachete, fundamentalmente los que tienen que ver con la instalación de las políticas de garantía de derechos, el trabajo, ¿no es cierto?, de Plan Internacional, World Vision, Save the Children, UNICEF, la ley, el diagnóstico de la Defensoría de 2024 y el balance de la Defensoría de la Niñez con respecto a los marcos y desafíos de trabajo. Metodológicamente fue un estudio exploratorio y descriptivo, con un enfoque cualitativo, investigación-acción con un enfoque práctico, ¿no?, en busca de un diagnóstico relativo a las problemáticas que surgían de la implementación. Se hizo un análisis de contenido manual, un análisis documental en conjunto con las entrevistas estructuradas a cada oficina local de niñez. Se trabajó con cada equipo de manera directa, en algunos casos presenciales y en otros casos virtuales, pero se aplicó el instrumento y se tuvo reuniones con ellos para ir indagando en mayor profundidad su trabajo. Las entrevistas buscaban realizar un diagnóstico de la implementación, ¿no es cierto?, en cuanto a sus atribuciones, la articulación con las redes, la instalación de las mesas, cómo se entendía la protección administrativa o si estaba funcionando. Hay que entender que la protección administrativa comenzó recién en agosto del año pasado, así que también no hay una profundidad todavía en ello. La muestra fue en 13 oficinas locales de 5 regiones y corresponde a una muestra pequeña y no representativa de todas las oficinas locales.
En el proceso, cuando estábamos viendo y conversando con las diferentes OLN, nos dimos cuenta de que habían momentos distintos en el cual se había instalado la OLN. Previo a la ley estaban las OLN pilotos, las oficinas locales de niñez de carácter piloto, de las cuales trabajamos e entrevistamos a 4 de ellas. Después está el ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3, que corresponden a los años en que se empiezan a implementar o a instalar en los territorios, lo que no tiene que ver con cuándo firmaron los convenios, ¿ya? Para que no se confunda, ¿ya? Eso porque yo lo confundí, entonces dije, y Rodrigo tuvo que explicarme y mandarme un monito de nuevo para decirme, Francis, no. Una cosa es cuando empiezan a funcionar como oficina y otra cosa es cuando finalmente se firma el convenio, que en algunos casos de las pilotos se firmó después de que estaba la ley implementada. Las pilotos se iniciaron antes de la ley 21.430, antes del 2022, entonces en ese sentido es interesante. Tuvimos 3 del ciclo 1, ¿no es cierto? Timauquel, San Gregorio y Río Hurtado, del ciclo 2 Porvenir, del ciclo 3 Carahue y del ciclo 4 Cerro Navia, Ovalle, Montepatria y Pichilemu. Todo el vínculo que tuvimos a nivel regional fue producto de los vínculos que tenían las organizaciones del bloque por la infancia con las OLN, ¿ya? De manera más directa, de modo tal de que ahí también hay un tema importante para nosotros como bloque de relevar el cómo, ¿no es cierto?, las instituciones que somos parte del bloque, tenemos este vínculo comunitario de manera importante. Además, porque nos interesa muy profundamente de que las mesas institucionales nos tomen en cuenta, ¿ya? Que todavía está ahí eso en discusión. Cuando se hace después esto de las transcripciones, ¿no es cierto?, y toda esta parte que se hace cuando uno después que hace una entrevista y toda la documentación, se lograron establecer 3 grandes dimensiones de análisis, ¿ya? La primera, que tenía que ver con la instalación de las oficinas locales en la niñez a nivel comunal. La segunda, que es una de las más largas, que es la articulación de la oficina local de niñez con el gobierno local y que tiene muchos elementos ahí interesantes. Y finalmente, la coordinación intersectorial, que también es un tema que todavía tiene muchos aspectos que enfrentar. En relación a la dimensión de instalación, ¿no? Lo primero, ¿no es cierto?, tenía que ver con las oficinas pilotos que inician en el 2019 y cuya estructura de funcionamiento no tiene nada que ver con la estructura que posteriormente la ley establece, ¿ya? Y el reglamento de las OLN establece. Y eso es importante tener presente porque también para ella, con la ley tuvieron que cambiar, ¿ya? Muy relevantemente su forma de organizarse, de estructurarse y de los mandatos que tenían, ¿no? Las oficinas locales de niñez piloto tienen participación de los funcionarios de la OPD, por ejemplo, de las alcaldías, de las jefaturas de DIDECO y la Subsecretaría de la Niñez en su instalación. Explicitan que ellas absorbieron parte importante de la gestión de la OPD, ¿ya? Cosa que todavía sigue sucediendo con las actuales, ¿ya? Que tienen que asumir lo que al cierre de la OPD necesariamente alguien tiene que hacerse cargo y en el imaginario social aparece y político aparece como que las oficinas locales de niñez tienen que asumir ese trabajo, ¿no? Y en su momento, ¿no es cierto?, sentían que las oficinas piloto, las orientaciones eran poco claras, ¿no es cierto?, donde tuvieron que estar en un proceso de aprendizaje continuo. La conformación de los equipos también han sido diferentes, dado que en el caso de las pilotos contaban con equipos más numerosos que las actuales, ¿ya? Y con funciones más amplias, ¿ya? Los equipos iniciaron los ciclos los de los ciclos 1, 2 y 3 y 4 con un equipo más reducido y que tiene que ver, ¿no?, con el tamaño de la comuna, con el número de habitantes, en fin, ahí hay otros criterios que se tomaron en cuenta para determinar el equipo, ¿ya? Todo ello encuentran una valoración positiva de la conformación de las mesas interinstitucionales. Y esto para nosotros es muy importante. Las mesas interinstitucionales todavía se piensan como mesas intersectoriales. O sea, con mucha fuerza el tema de cuáles son los sectores que están presentes en la mesa, más que cuáles son todas las orgánicas que tiene el territorio que debieran estar presentes en la mesa. Que es un tema que para nosotros como bloque nos importa mucho porque la participación de la sociedad civil en cualquiera de sus expresiones nos parece fundamental.
Y sobre los consejos locales de la niñez, los equipos destacan la gran motivación de los niños y niñas para participar, ¿no es cierto?, la disposición para conformar los consejos y en su mayoría lo consideran un factor relevante de la participación de los niños y niñas en el territorio. Eso en relación a la instalación, que son datos generales, ¿no es cierto?, que nos pueden dar una pista especialmente de la diferencia entre las pilotos y las que se fueron conformando posterior a la ley. Ahora, en la dimensión 2, que ya es la articulación de la oficina de niñez, no las voy a leer todas porque son muchas, pero voy a relevar algunas, ¿ya? En general, consideran que han tenido una buena recepción, ¿ya? La conformación por parte del municipio, especialmente en las pilotos, ¿ya? Que, bueno, tenían además un apoyo especial, en fin, ¿ya? En la articulación con los sectores hay una opinión positiva, especialmente lo que tiene que ver con la generación de los protocolos, pero no necesariamente en la concreción del actuar, ya que ahí hay un paso, ¿no?, entre lo que se escribe y lo que se puede poner en práctica. Y ahí hay que el tema de la desjudicialización que las oficinas locales de la niñez tienen que promover necesariamente es un tema que todavía cuesta mucho de parte de los territorios de entender, ¿no? Y hacen notar, ¿no es cierto?, que el trabajo va a tener muchas más posibilidades de desjudicializarse si se trabaja más la promoción y la prevención, ¿ya? Cómo realmente promovemos los derechos de los niños y niñas, cómo realmente generamos políticas de prevención de vulneración de derechos de modo tal de que cortemos la entrada, ¿no es cierto?, a situaciones más graves de la vida de niños y niñas, ¿ya? Y en relación al papel que juegan las Dideco, juegan un papel muy relevante en general en todas las OLN con las cuales se participó. El tema de los presupuestos, y ahí les cuento un detalle. Nosotros la semana pasada, yo le contaba a la subsecretaria, tuvimos una reunión especial dirigida solo a las 13 comunas que participaron para hacerle una devolución antes que hacerla pública, como en el caso nuestro ahora, que es un mandato además que tenemos como sociedad civil de siempre devolver cuando las personas participan. Y en esa devolución que hicimos, primero estaba muy agradecida de que se hiciera la devolución, segundo muy agradecida de la interpretación que se hizo, del análisis que se hizo de lo que ellos y ellas habían planteado, pero relevaban un aspecto que le comentaba yo a la subsecretaria recién, que tiene que ver con los presupuestos, la firma de los convenios, realmente la entrega, ¿no?, de las platas, ¿no?, al punto que una de las comunas había cerrado y estaba esperando que le llegara la plata, que justo le llegó el mismo día que tuvimos el martes pasado en la reunión, le había llegado la transferencia, ¿ya? ¿Por qué pasan esas cosas? Hay muchas, ¿no? Pero una de las cosas que sí se conversó es que el desafío de que ellos son a honorario en una situación laboral poco estable, y que año a año hay que ir como renovando el convenio, evidentemente es algo que dificulta mucho y que ellos relevaron, ¿no es cierto?, en la presentación, dificulta mucho que la oficina local pueda realmente hacer su trabajo con tranquilidad, con calma y generar esta como prestancia y potestad que tiene que tener en el terreno, ¿no? Se produce necesariamente una comparación con las OPD, ¿ya? ¿Y qué implica configurar esta nueva institucionalidad? ¿Ya? Ese es como un tema que es recurrente. ¿Cómo vamos a entender la nueva institucionalidad? ¿Ya? ¿Cuál es el rol que ellos y ellas cumplen, que no es como la OPD? Y sí tienen mucha conciencia de que este no es un programa, ¿ya? Y eso es muy relevante para todos y todas nosotros. O sea, el que sea la parte de un sistema y una parte gravitante del sistema de protección integral aparece para ellos y ellas como algo muy importante. Ahí, ¿no es cierto?, el tema de los no contratos fijos, estables, etcétera, ellos y ellas lo vinculan con una inestabilidad también en los procesos, por ejemplo, de protección administrativa que puedan desarrollar, ¿ya? Se van a encontrar con otro ser humano cuando pase el proceso. Entonces, ese proceso que, bueno, todas y todos sabemos lo complicado que es la rotación de los profesionales en el área de lo social, especialmente con las niñeces, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que pusieron especial énfasis, ¿no?
Ahí están los niveles, las OLN tienen que hacer un diagnóstico y establecer un plan de trabajo, de modo tal de que les permita organizar el quehacer. Y ahí entonces está cuántas lo habían logrado hasta ese momento, cuántos podían hacer un diagnóstico, porque además se hace una diferencia entre el diagnóstico que había que hacer para las OPD, que corresponde, ¿no es cierto?, al Servicio de Protección Especializada, y en ese vínculo, Servicio de Protección Especializada, Ministerio, Servicio de Protección Especializada y municipio, ¿ya? Pero era un programa del Servicio de Protección Especializada. Al ser un sistema, ellos y ellas consideran que lo mejor sería que fuera parte de la subsecretaría, así de una, ¿ya? De modo tal de tener estabilidad, ser funcionarios públicos. El concepto de funcionario público lo planteaban con mucha fuerza porque el solo hecho de ser funcionario público da una potestad distinta en el quehacer, ¿ya? Y los y las funcionarias de las OLN tenían mucha conciencia de eso, en términos de que para poder hacer protección administrativa, que es algo que todavía está ahí aprendiéndose, ¿no es cierto?, requerían ser funcionarios públicos. En la dimensión 3, que tiene que ver con la coordinación intersectorial, ¿ya?, que es un tema que cualquier sector tiene un grado de dificultad, ¿ya? Se plantea, ¿no es cierto?, la preeminencia que debieran tener los niños y niñas que están en el sistema o que son atendidos por las oficinas, en fin. No existe un intercambio de experiencias sistemático, ni de las experiencias ni de los aprendizajes. Eso es la sensación que se tiene. En términos de sistematizar esas experiencias. No que no conozcan lo que hacen los otros, que no es lo mismo, ¿no?, sino cuáles son los aprendizajes y cómo esos aprendizajes sirven, ¿ya?, a todos y todas. Igual, ¿no es cierto?, se promueve que se haga a nivel regional y ahí, bueno, las seremías son las que cumplen un rol muy relevante, ¿no? Se reconoce el apoyo que han tenido tanto de seremías como de los municipios, como de la subsecretaría, como de la Defensoría y hasta del BID, ¿ya? Porque algunas de las comunas tienen un vínculo con el BID, con el Banco Mundial, no con el BID. En la plataforma de gestión social local, si no me equivoco, es la sigla. Pero es una relación indirecta mediada por la seremía. Y claro, entonces ahí depende mucho de cuán activo o activa sea la seremía, ¿no es cierto?, en relación al vínculo con las comunas, cómo la mirada regional afecta a la mirada comunal y al revés, pues, cómo la mirada comunal llega al nivel regional, etc., ¿ya? La parte más todavía difusa es la relación con los tribunales, ¿ya? Y evidentemente la desjudicialización que esperamos que se logre con el sistema, cuando el sistema esté en régimen ya de manera permanente, es algo que todavía tiene deficiencia, requiere más capacitación para ambos lados, tanto para la gente de tribunales como para la gente de las oficinas. Con el servicio de protección se considera que hay que intensificar el vínculo, ¿ya?, pero desde una perspectiva más horizontal, más de iguales. Todavía hay esta relación más jerárquica, ¿no? El servicio tiende a pensar que ellos mandatan lo que hay que hacer y como que no se entiende tan profundamente el cómo deben funcionar las OLN y ser un facilitador de esa área, ¿no? Cómo la OLN tiene una gestión autónoma del Servicio de Protección Especializada, entendiendo que las oficinas locales de niñez son para protección universal, ¿ya? Esta diferencia entre protección universal y protección especializada, entre protección jurídica y protección administrativa, todavía es un nuevo paradigma, ¿no es cierto?, que instala el sistema que todavía estamos aprendiéndolo. Respecto de la Defensoría de la Niñez, 8 de las OLN entrevistadas se manifiestan tener un vínculo de colaboración y apoyo permanente, ¿ya? Dado que la Defensoría mantiene un trabajo de seguimiento y de respaldo al trabajo que ellas desarrollan. Y se evidencia, y lo volvieron a ratificar en la reunión que tuvimos el martes, una debilidad en relación a las acciones de tutela administrativa. La protección administrativa es lejos lo que todavía produce más dificultad, ¿no? Ya llevamos medio año, un poco más, de que está en funcionamiento. Están muy ocupados y ocupadas descongestionando las listas de espera porque recibieron toda la herencia de las OPD, ¿ya?
y todavía no está completamente internalizada y lo relevaban todavía el martes pasado, ¿no? También, ¿no es cierto?, que las otras instituciones y los otros sectores todavía no conocen suficientemente cuál es el rol de las oficinas locales de niñez, ¿ya? Todavía están con el parámetro y el paradigma anterior en términos del vínculo con protección especializada. Entonces, es como cenamizar al niño, ¿no? Todavía en esa lógica de representación social. Y no es la lógica de las OLR. Entonces, eso también es un elemento que también sí relevaron como positivo que las familias no la ven como un escenario, ¿ya? No la ven como esta institución que por algún motivo u otro podría alejar al niño o la niña de la familia. Que también es una imagen extrema, porque no todos los niños que están en protección especializada son sacados de la familia, es un porcentaje muy menor en relación al total, ¿no? Y se constata la valoración de las organizaciones de la sociedad civil, pero sí una coordinación escasa con ellas, porque por reglamento todavía no está explicitado que tengan que trabajar con ellas. Entonces ahí hay un tema pendiente. Esto en relación con las dimensiones, ¿no? Evidentemente uno podría poner otras dimensiones, o bueno, cuando lean el texto se van a dar cuenta que hay más información ahí más detallada, ¿no? También del número de cada reunión. Pero entonces lo que hicimos al final es decir, bueno, ¿cómo podríamos concluir, ¿no es cierto? Y desde lo mismo decir de las oficinas, desde los equipos en realidad de las oficinas, cuáles son los pros y los contras hasta este momento, que los revisamos el martes de nuevo con las instituciones y se validaron, ¿no? Uno, en términos de los pros, el compromiso con el sistema a configurar y el paradigma de protección integral como un elemento muy positivo, como un cambio que va a requerir tiempo, que es lento, pero que es el cambio que tenemos que hacer, ¿no? La flexibilidad en los procesos de implementación, que tiene que ver con, bueno, ahí los procesos de implementación tienen mucho que ver con cómo el municipio responde, el intersector responde, ¿no es cierto? Los mismos profesionales, qué nivel de formación tienen, cuán grande es la comuna, cuántos profesionales tienen, etcétera, ¿no? Y también el otro elemento que planteaban es cuántos programas de atención a la niñez existen en la comuna, ¿ya? Porque hay comunas que casi no tienen programa, ¿ya? Todo está más radicado en las comunas centrales de las regiones más que en las comunas más pequeñas. Entonces, ahí también hay un tema. El otro tema que relevaron, pero es acá en el lado de los contras. En el lado de los positivos, ¿no es cierto?, la buena recepción de la familia y de los sectores, ¿ya? Presupuestos mejorados para la instalación y avances en la conformación de las mesas interinstitucionales, ¿ya? Todavía intersectoriales, más que interinstitucionales, ¿ya? Y la participación, eso se releva siempre, todo el tiempo, la participación de los niños y niñas, el rol que han jugado ellos y ellas, el rol que han tenido a nivel nacional, por el trabajo de la subsecretaría lo reconocen muy positivamente porque todos los niños de todas las comunas se sienten parte del proceso. En términos de las cosas menos positivas o los contras, ¿no es cierto?, la falta de coordinación central para hacer efectiva la intersectorialidad, la imposibilidad de congestionar la lista de los casos, ¿no? Entonces la gestión de casos les toma pero mucho tiempo. Reglamentos tardíos, falta de conocimiento en el intersector y la ciudadanía sobre las oficinas locales de niñez, brechas de cobertura en las comunas, escasa relación con los tribunales y con el servicio de protección, riesgos en la protección administrativa. Y ahí hay un tema del temor de la protección administrativa de que ¿qué pasa si lo judicializan, ¿no es cierto?, el vínculo con el tema judicial, el vínculo con tribunales, etcétera? Ellos y ellas no quieren los equipos que se les asimile a un tribunal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trabaja la protección administrativa así más en la concreta? Es un tema que todavía está pendiente. La necesidad de fortalecer la promoción, la prevención, la protección y la participación. Especialmente el tema de promoción, prevención. Le pusieron un énfasis muy fuerte a que no tienen tiempo porque están viendo casos y casos y casos todo el tiempo, ¿ya? Las familias están pidiendo acciones más cercanas a las que hacían las OPD que a las que tienen que hacer ellos.
no tienen todos los y las profesionales que requieren, etc. Pero un elemento que plantearon que muy relevante y que lo enfatizaron nuevamente en la reunión del martes fue el hecho de las comunas que son rurales o semirurales, que son poquitos niños, ¿no?, en la comuna, pero están muy dispersos. Y en la implementación, en el presupuesto de implementación, por ejemplo, no está tener un vehículo para poder moverse, ¿ya? Entonces, los tiempos que demora de ir de un lugar a otro, etcétera, son muy largos, ¿ya? Y no alcanzan entonces a ver todo. Entonces, todavía hay falencia en el sistema que todos reconocen que se está recién iniciando. O sea, también hay una aceptación de que estamos iniciando un nuevo sistema con un nuevo paradigma, con un nuevo mandato, y eso se lee muy positivamente, ¿no? Pero que todavía tenemos mucha herencia del antiguo sistema, muy desde la lógica coercitiva, castigadora, etcétera, más que promocional y preventiva. Y eso es un tema que preocupa y que pone a las OLN como en alerta en términos de cómo lograremos tener más energía, más tiempo para trabajar más directamente lo que es promoción y prevención. Eso es básicamente una síntesis apretada del estudio. Entiendo que todos ya lo tienen y si no, se los podemos reenviar. Tiene como 70 páginas, si no me equivoco. Entonces tiene más detalles de cada comuna, porque además hay toda una parte de un marco teórico. Y eso es importante que lo entiendan porque es como raro que un estudio tenga un marco teórico tan grande, pero es que es la tesis de los estudiantes, ¿ya? Entonces, para ellos poder trabajar con nosotros un año, ellos tenían que hacer el marco teórico. Entonces se hace un marco teórico relacionado con las políticas de niñez. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Franci. Te vamos a pedir que te mantengas ahí. Ahora te puedes sentar. Y vamos a pedir que pasen adelante, vamos a empezar en el momento de la conversación, a pedir que pase adelante la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, por favor. Y Anuar Quesille, defensor de la niñez, por favor. Queremos hacer común, iba a estar presente la senadora Carmen Aravena, integrante de la Comisión Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, quien además amablemente nos hizo todas las conexiones para poder estar presentes en este espacio, y tuvo un problema de agenda con la Comisión Presidencial de Paz y Entendimiento, que está en este momento en un momento cúlmine. Entonces envía todos sus saludos y nos va a hacer llegar también un comentario sobre la intervención que iba a hacer en este momento, y estamos esperando, viene en camino además la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, que cuando llegue se va a integrar a la mesa, y yo patudamente también me voy a sentar. Creo que vamos a necesitar una sillita más en el momento que llegue la alcaldesa, porque les voy a entrevistar. Aló, ahí se escucha. Ya, vamos a pasar directo, sin tanta formalidad. Muchas gracias a la subsecretaria del Defensor por estar presente. Vamos a tener 3 momentos de la conversación, y la primera pregunta que les queremos realizar tiene que ver directamente con el informe, que fue enviado previamente también a las personas que están presentes acá para comentarlo. Y les queremos preguntar, ¿qué les parece a ustedes primero? ¿Por quién partimos? ¿Por la subsecretaria? ¿Defensor? ¿Sí? Ok. Uy, me reí fuerte. ¿Cuál es su opinión sobre los desafíos planteados por el Bloque por la Infancia en el informe? Y si desde la Subsecretaría de la Infancia se identifican otros desafíos que no estén planteados en el informe. Su micrófono, Subse. Ahí sí. Hola, gracias por la invitación. Yo quiero partir agradeciendo el trabajo que
que se hace en este monitoreo y el trabajo, sobre todo en términos de las consultas y la conversación de distintas formas con las OLN. Yo creo que buena parte de los desafíos están bien identificados. Sí creo que hay algunos elementos que a mí me gustaría enfatizar en términos de poder comprender mejor algunas de las cosas, entendiendo que estamos en general de acuerdo con los desafíos y las cosas que se plantean acá. Yo creo que un elemento que es bien importante tener en consideración respecto de las OLN en particular, podríamos hablar de la instalación del sistema. Como bien dijo Francis, las OLN son muy medulares, pero son una parte del sistema, y el trabajo que se ha estado haciendo estos años tiene que ver con ir activando todas las distintas partes del sistema, que son muchas, no son pocas. Si bien la OLN tiene el centro, ¿verdad?, de la preocupación, porque es donde se ofrecen servicios directos a los niños, a las familias, el resto del sistema ha tenido que irse desarrollando también al mismo tiempo. Entonces, este es un sistema que es complejo, que tiene múltiples actores, que en mi opinión, y lo dije en otro seminario, la ley de garantías no midió cuál era el efecto, el impacto que tenía en la instalación de estos distintos elementos, y usa palabras como, por ejemplo, en términos de la política de infancia, la política de niñez y adolescencia, que es uno de los componentes del sistema. Usa palabras como adecuar la política a la ley de garantía, y en realidad la política hay que hacerla de nuevo. Hay veces que uno tiene que tomar la decisión entre hacer las adecuaciones y ir de a poco, o definitivamente tomar las buenas prácticas y empezar de nuevo, que es menos costoso en términos de tiempo, de adhesión y de participación, que ir haciendo la adecuación por aquí y la adecuación por allá. Y eso en la práctica implicó un rediseño completo. Digo esto de la política porque esto debiera tener un efecto y un impacto directo en las posibilidades de dos elementos que no siempre se ven. Uno que tiene que ver con el sistema de servicios para los niños, que la ley de garantía no dice una sola palabra sobre el sistema de servicios para los niños. Supone que el sistema de servicios funciona entre que hay unos programas, hay unos niños y se van a encontrar mágicamente en unas mesas, cosa que tampoco ocurre porque nunca ha funcionado así. O sea, nunca existe esto de que yo tengo una oferta por un lado, una demanda por el otro en materia social, y me junto en una mesa y todo se junta mágicamente, se termina la lista de espera, la oferta llega. Eso no pasa así en la vida real. Ese es el diseño del dibujo, pero no pasa así en la vida real. Entonces creo que la política tal cual está hecha, esta no es una reunión para hablar de la política, pero la política y el plan de acción tal cual está hecho debiera contribuir como parte del sistema a dos elementos del sistema que son muy importantes, que son el sistema de servicios, que no está dicho en ninguna parte, pero sin servicio no hay bienestar, entonces tienen que haber servicios, y por el otro lado a las coordinaciones intersectoriales o interinstitucionales, que tienen que ser coordinaciones concretas, no las coordinaciones en términos de cada uno cuente qué es lo que tiene, qué es lo que hace y sus dificultades, sino que las coordinaciones mucho más desde el punto de vista de lo que son los servicios y la atención, ¿verdad?, a las situaciones que tienen los niños. Entonces creo que por ahí hay un elemento importante de considerar, cómo activar un tipo de mecanismo, un tipo de elemento del sistema también tiene que activarse de una forma que impacte a los demás, dado que estamos hablando de un sistema. Si no, el sistema es un nombre, no es exactamente un sistema que articula los distintos elementos, y eso es lo que no necesariamente se identifica habitualmente. Se habla de los pedazos, pero hay que hablar de las intersecciones. Francis fue súper clara en eso. Yo no saco nada con tener una cosa bien desarrollada si eso que se desarrolla bien no intersecta con nada más. Eso no es un sistema, tendríamos que hablar de otra cosa. Entonces, en ese sentido creo que es importante. Teniendo en consideración, y a propósito de los desafíos, teniendo en consideración la instalación de las OLN, hay una primera cosa que yo creo bien importante y que fue una decisión que se tomó en un determinado momento. Hay que distinguir entre el periodo de instalación y el periodo de funcionamiento de una OLN. Y esto no es menor, precisamente por los desafíos que señaló Francis, que están muy bien explicados en el informe.
la instalación es el momento en el cual un equipo de trabajo, que generalmente es el equipo que está o que va a estar o una parte de ellos van a estar en el funcionamiento, ese equipo de trabajo tiene que revisar lo que hace, revisar sus prácticas, identificar sus redes, analizar qué es lo que pasa, identificar cuáles son las tareas que tienen que cumplir, generar un plan de trabajo y recién ahí y organizarse. Eso es la instalación. Y esa instalación ha tomado tiempo, toma entre 3 meses, 4 meses, hay gente que le toma más tiempo, otra gente que le toma menos tiempo. Ese proceso de instalación uno no podría decir que es el momento en que la OLN está funcionando como tal, porque en ese momento de instalación no está atendiendo niños, ni está atendiendo familias, está organizándose internamente para poder hacer el trabajo que tiene que hacer. La decisión que se tomó es que esa instalación tiene una asistencia técnica que la entrega en el Banco Mundial en conjunto con la subsecretaría. Ese es el papel. Y en ese papel es donde se encuentran un montón de cosas. Se encuentran las prácticas, ¿verdad?, que bien decía Francis, que vienen de la OPD, mucha gente que pasa de la OPD, pero que la OPD no tiene absolutamente casi nada que ver con la OLN, así como la OLN piloto, que no tiene casi nada que ver con la OLN de la ley. Entonces no se pueden comparar porque son cosas distintas, ¿ya? Entonces, este ciclo 0 le pusimos 0 no por la temporalidad, le pusimos 0 porque venía de una OLN piloto con otras reglas y que en estricto rigor la OLN piloto hace un cuarto en términos de componente de lo que hace la OLN de la ley. Entonces no es que la OLN piloto pasó prístinamente y fácilmente a poder operar como OLN de la ley. No es así. Y lo mismo pasa con las OPD. La ley definió que una OPD, en el momento en que una OLN se abre, una OPD se cierra. Nunca previó cuál era la transición. Ni siquiera dio un tiempo de transición. La ley no dio un tiempo de transición para eso. Y se encuentran las OLN con unas OPD que no siempre funcionan como se decía que funcionaban, con casos en una caja, ¿cierto?, con casos que aparecen, que estaban en un cajón, con situaciones que en realidad la intervención había sido 2 llamados telefónicos, ¿ya? Y eso a los que están en las OLN lo conocen perfectamente y por eso, precisamente por eso, una precaución que se tomó es que en el primer y en el segundo ciclo la mayor parte de las OLN que se conformaron fueron OLN que no tenían OPD para poder dar un cierto tiempo a ese proceso. Entonces, esa primera idea, y esto es muy importante para el análisis, hay muchos estudios sobre esto, el análisis de los ciclos. Los ciclos no dan lo mismo. No da lo mismo no analizar las cosas por ciclo, porque el ciclo no es solo una fecha, el ciclo es un momento en el cual se hacen las cosas donde hay mejores o peores condiciones, condiciones más completas o menos completas. Las comunas que entran ahora en los ciclos 7 y 8, e incluso buena parte de los que entraron en el ciclo 5 y 6, están en mucho mejores condiciones hoy de poder enfrentar la tarea que en los primeros ciclos, porque hoy día están todos los reglamentos, varios de ellos hay que cambiarlos, pero están todos los reglamentos funcionando, está la protección administrativa operando, o por lo menos con las reglas de operación. Entonces uno no puede comparar, no hay cómo comparar. ¿Cuál es el contrafactual? El contrafactual es haberse sentado a esperar que estuviera todo listo y ocupar los 5 años de instalación de las OLN que da la ley. Y ese es un contrafactual que uno tiene que analizarlo y lo tiene que analizar como una decisión política, porque la progresividad que la ley convino para la instalación de las OLN fue un factor horrible de inequidad, que nadie discutió como factor de inequidad, porque ¿por qué unas empiezan primero, otras empiezan después? Y unos niños tienen unos servicios y otros niños no. Por lo tanto, la decisión contrafactual de esperar a que esté todo listo para poder empezar y empezar vía los ciclos es una decisión que se tomó para acortar el periodo de instalación de las OLN. Y eso tiene costos, para decirlo en todas sus letras. Y eso creo que es una cosa importante. El otro punto en términos de desafío dice relación con los convenios, a propósito de los... Sí, claro. Terminando llegó Karina. Acá. Hola, ¿qué tal?
Sí, sí, sí. La otra cosa, el otro desafío que quiero señalar, hay mucho más que conversar, pero el otro desafío que yo quiero señalar es el tema del diseño de funcionamiento de la OLN desde el punto de vista de los convenios, que es otra norma legal. No es una decisión que se haya tomado en el Ejecutivo, es una norma legal. La OLN está en la ley de garantía, dice que es una institucionalidad, pero la forma de financiamiento y la forma de funcionamiento es la de un programa. Está prístino en la ley, no hay dudas sobre eso. Y eso es lo que mandata la ley. Por las negociaciones que quién sabe quién tomó, ni sé por qué, porque yo no tuve la oportunidad de participar, pero en el fondo se le asigna a una institucionalidad un modelo de funcionamiento que es un modelo programático, como la OPD. Un modelo programático. En ese modelo de funcionamiento hay que moverse. Y en ese modelo de funcionamiento se han ido haciendo todos los ajustes que sean necesarios para poder funcionar lo que mejor se pueda con esto. Todos quisiéramos, partiendo por la Subsecretaría de la Niñez, todos quisiéramos que los funcionarios o los trabajadores y trabajadoras de la OLN estuvieran en la planta municipal. No hay qué duda cabe, estaríamos todos más que felices de que fueran parte de la planta municipal. Pues bien, la ley no lo previó. Ni siquiera previó que el coordinador o coordinadora de la OLN tuviera un cargo en la planta municipal. No está previsto. Así nomás. Hay que manejarse con eso. Tenemos un proyecto de ley que se va a presentar para por lo menos poder tener una planta suplementaria para el coordinador. Es totalmente imposible que sea para todo el equipo. Y en ese sentido yo creo que también hay que analizar y evaluar las posibilidades que se tienen o no se tienen respecto de cuáles son los marcos en los cuales se está trabajando y por lo tanto ponderar, o sea, yo en reconocimiento al trabajo que hacen las OLN, yo creo que las OLN, la mayor parte de ellas, si no todas, las OLN y los equipos de la OLN hacen su trabajo de la misma forma que si fueran funcionarios municipales con responsabilidad funcionaria. Y creo que eso hay que reconocerlo. O sea, no hay alguien en la OLN, a nosotros no nos ha tocado que diga, no, eso yo no lo hago porque no soy funcionario. Eso no pasa. Porque como bien decía Francis, todos tienen en su cabeza que esto es una institucionalidad. No es un programa de entrada y salida. Y por último, decir de la protección administrativa, solamente decirles que la protección administrativa es un mecanismo que ha sido no tan fácil de ajustar. Si bien está funcionando desde agosto, también ahí hay que se demoró en funcionar. Bueno, era mejor que funcionara cambiando el reglamento que el reglamento que se presentó en el año 22, que no se entendía absolutamente nada. Por lo tanto, hay que también eso decirlo. La protección administrativa es algo que va a avanzar de a poco, no, en términos de número. Nosotros tenemos registros de 25.000 casos en atención, de los cuales apenas 5.000 son protección administrativa de derecho. No porque la gente esté, digamos, no le guste o etcétera. Algunos de ellos no quieren en el fondo arriesgar, ¿verdad? Una cierta cosa, unos pocos. Pero la mayor parte están haciendo el esfuerzo de no tener que llegar a la protección administrativa de derechos, que es el nivel mayor de gestión de casos, porque están trabajando bien en atención social y en intermediación social. Entonces, tampoco es bueno o malo el número, sino que tiene que ver con cuál es el tipo de atenciones que se están haciendo en las oficinas locales. Eso por ahora. Muchas gracias, subsecretaria. Defensor, primero damos la bienvenida a la alcaldesa Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y también... ¿se escucha ahí? ¿Ahí? Sí, es que me quedo un poquito lejito. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, alcaldesa, por estar presente. Defensor, hace poco la Defensoría de la Niñez también emitió un informe sobre el proceso de implementación de las oficinas locales de la niñez. Hemos estado ampliamente conversando sobre esto y quisiéramos ver como un paralelo, si hay cosas de ese informe que, por ejemplo, no aparecieron en el informe que acaba de presentar Bloque, y también como desde esa perspectiva, desde la Defensoría, cuáles pueden ser los posibles nudos y también desafíos de implementación del proceso de OLN. Su micrófono. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Saludar a
quienes están presentes en el panel, la alcaldesa, subsecretaria, Francis, Natalia, y a todos los amigos y amigas que desde hace mucho tiempo ya estamos frente a este desafío, ¿verdad?, de poder darle contenido al sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. No ha sido algo fácil, ¿verdad? Nosotros, de una u otra forma, desde los distintos lugares en que hemos tratado de incidir, nos hemos dado cuenta de que estamos de acuerdo con esto, pero no ha sido un camino fácil. Y justamente lo primero que quiero señalar es agradecer el esfuerzo que ha hecho el Bloque por la Infancia, este esfuerzo histórico por impulsar medidas que están vinculadas y dirigidas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y en particular a este informe que ha publicado o que va a publicar, al cual van a tener acceso prontamente, sobre la mirada que hay de la instalación de las oficinas locales de la niñez. Yo, para responder tu pregunta, Natalia, tengo dos partes. La primera, que es una pregunta desde el punto de vista del sistema de protección integral, que va muy en la línea con lo que la subsecretaria señalaba. Y lo segundo, que probablemente lo puedo dejar para una segunda pregunta, dice relación con el desafío en general. Y eso es una cuestión netamente jurídica, ¿no? Me di el trabajo de comparar ambos informes. La Defensoría de la Niñez hace ya 3 semanas publicó un balance inicial, no una evaluación, un balance que medía las percepciones de 123 OLN en 38 municipios para ver cómo ellos y ellas, ¿verdad?, evaluaban la forma en que se estaba haciendo este proceso complejo hasta ahora. Y yo diría que hay muchos puntos de coincidencia entre lo que las OLN señalan en el balance inicial de la Defensoría y también lo que el informe del Bloque por la Infancia también expresa. Lo primero que hay que decir que a la fecha, de acuerdo a las mediciones que se hicieron en el balance de la Defensoría, las OLN ya tienen una cobertura de cerca de, o están llegando a más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes. Y en eso radica la importancia de apoyar el proceso de instalación de las OLN y que esa instalación y ese funcionamiento se vea fortalecido. Esa es la finalidad también de el rol que cumple la Defensoría de la Niñez, tratando de impulsar que las políticas se cumplan conforme a los estándares que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, cuando comparamos ambos informes, yo diría que hay muchas coincidencias en los aspectos positivos que se relevan en ambos informes expresamente, y también en algunos desafíos o brechas que se deben enfrentar por parte del gobierno, por parte de la sociedad civil y por parte del Estado en general, teniendo en cuenta que el sistema de protección integral lo integran todos y todas las instituciones públicas, no solamente los órganos de la administración del Estado. Y para responder de manera muy pragmática a tu pregunta, yo me di el trabajo de ir viendo cuáles son los puntos de coincidencia respecto de este punto. Yo diría que son, en cuanto a los aspectos positivos, son 4 o 5. Lo primero es que hay que comprender, ya lo decía la subsecretaria, hay que comprender que el proceso de instalación del sistema de garantías y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes ha sido un proceso complejo. Un proceso complejo que no solamente tiene lugar en lo que hay que aplicar ahora a propósito de las leyes vigentes, sino que viene desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? No ni siquiera cuando se estaba discutiendo la ley de garantía, sino que cuando por ahí a comienzos de los 2000 se empezaron a presentar los primeros proyectos de ley, reformas constitucionales, mociones, mensajes para justamente reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 20 y tantos años después, cuando eso ya tiene carne en términos normativos, estamos frente a un proceso complejo. De hecho, el balance de la Defensoría lo indica, ¿no? En una de sus expresiones dice: es innegable que la implementación de la reforma se inició con una serie de problemas que provienen desde el diseño en su etapa legislativa. Es decir, nos estamos haciendo cargo probablemente de brechas, y esto está literalmente puesto en el balance, de cuestiones de defectos en la etapa legislativa. Yo no quiero ahondar más ahí porque la subsecretaria fue bastante clara respecto a las limitaciones que hay producto de lo que la ley entregó, ¿no? Lo segundo, el segundo aspecto positivo en que ambos informes coinciden es precisamente en que las propias OLN dan cuenta, así lo señala al menos el reporte de la Defensoría de la Niñez, que había un proceso positivo de difusión inicial al momento que empezó la instalación de las OLN. Y eso es importante precisamente para tratar de instalar una lógica de un cambio en la forma en que los niños, niñas y adolescentes se iban a relacionar
frente a riesgos, amenazas o derechamente frente a vulneraciones en sus derechos. Lo tercero dice relación con el reconocimiento que está en este informe y está en el informe de la Defensoría de la Niñez, ¿verdad?, de acciones de coordinación importantes que se han realizado por parte de la Subsecretaría de la Niñez, el Poder Judicial y el Servicio Nacional de Protección Especializada, precisamente para tratar de dotar de un orden lógico a todo este aparataje tan complejo que es la protección administrativa. Luego, también tiene que ver de manera positiva, ¿verdad?, y que está en el informe de la Defensoría, la forma en que se ha avanzado hacia la generación de instrumentos de planificación para las OLN, como por ejemplo el plan de trabajo anual. Y eso es una cuestión importante para dotar de orden a la forma en que se va a cumplir con la función. Ahora, lo que también indica la Defensoría, y voy después luego con los desafíos, lo que también indica la Defensoría y que es consistente con el informe del bloque por la infancia, es que los resultados expuestos tanto en el informe del bloque como en el informe de la Defensoría demuestran un gran esfuerzo, voy a citar el literal del informe de la Defensoría, demuestran un gran esfuerzo en la instalación de estas oficinas en las que ya cubren un porcentaje importante de la población potencial. Esto ha sido gracias al esfuerzo llevado a cabo por la Subsecretaría de la Niñez a través de encuentros nacionales, modelos de acompañamiento, guías técnicas y procedimientos de distinta naturaleza, así también como en distinto grado, ¿verdad?, por el compromiso de gobiernos regionales, municipios y sobre todo por los propios equipos que participan en ellas. Es decir, estamos de acuerdo en que existe un esfuerzo que ha sido importante para efectos de canalizar la Defensoría de la Niñez, porque entendemos que la protección administrativa es probablemente lo más importante dentro del sistema de garantía y protección integral. Pero también tenemos coincidencia en los desafíos, ¿verdad?, y que dice relación con los resultados que presenta el balance de la Defensoría y el informe del bloque por la infancia. En primer lugar, yo diría que hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos de coincidencia en ambos informes. Lo primero tiene que ver precisamente, y con el levantamiento de información que se hace desde las propias oficinas locales de la niñez. Lo primero dice relación con los recursos, ¿verdad? La falta de financiamiento, estamos frente a una etapa de recortes presupuestarios. Ahora, sabemos que no todo se resuelve con plata, pero el financiamiento y principalmente el aporte municipal irregular ha justamente muchas veces limitado el ámbito de competencias, ¿verdad?, o las posibilidades que tienen los niños, niñas y adolescentes de poder contar con OLNs que sean robustas, ¿verdad?, y que tengan la capacidad de poder responder. Eso es parte de lo que señalan las propias OLN, ¿no? Segundo, y que coincide también con ambos reportes, dice relación con, lo decía la subsecretaria, con el régimen de contratación a honorarios, que probablemente uno lo puede ver desde el punto de vista de dificultades o derechamente impactos negativos en lo que tiene relación con los derechos laborales de los trabajadores. Pero más allá de eso, existe también una limitación, porque además este es un problema legal, no es un problema de voluntad política, un problema donde la ley estableció este modelo, es un problema que tiene que ver también con cómo se generan mecanismos de impugnación respecto de quienes toman decisiones y están en régimen honorario. Y eso justamente ha dificultado esos procesos, ¿no? En ambos informes está de una u otra forma consignado. Lo otro también, y que esto tiene que ver con el sistema, no solamente con la OLN, dice relación con las brechas de articulación intersectorial, ¿verdad? Principalmente hay cierta resistencia de determinados sectores justamente a ser parte del sistema y poder contribuir a justamente esta protección administrativa. Principalmente, al menos lo que levantamos desde la Defensoría de la Niñez, los sectores de salud y educación presentan los mayores índices de resistencia, más que a la protección administrativa, a sentirse parte del sistema de garantías y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se entiende que todo lo que tenga que ver con niñez y adolescencia lo resuelve Desarrollo Social y Justicia, en circunstancias que todos y todas sabemos que eso no es así, ¿no? Y lo otro también tiene que ver con un componente importante, que no tiene que ver tanto con que no se haga, sino que tiene que ver con la forma en que se está entendiendo el rol de la Oficina Local de la Niñez, es que las propias OLN señalan que una de las principales funciones que deben cumplir dice relación con el componente promocional. Pero por distintos motivos, ya lo decía Francis, ¿no? Por la casuística, por el tema de recurso humano, muchas veces el caso a caso, lo proteccional se come, coloquialmente hablando, ¿verdad?, a lo promocional, a la difusión, ya los mecanismos de participación que no se agotan solamente con la participación de niños, niñas y adolescentes en la mesa
los consejos consultivos, perdón. Entonces ahí yo creo que hay 5 coincidencias en lo positivo y 5 coincidencias en los desafíos. No sé cómo funciona esto. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias, defensor. Quisiéramos, una de las razones muy importantes de invitar a la alcaldesa Delfino tenía que ver con llevar esta conversación también al territorio, ¿no? La OLN de Quinta Normal está establecida en el ciclo cuarto. Además, Karina Delfino hasta hace muy poquito fue la presidenta de la Asociación Nacional de Municipalidades, no sé si lo dije bien. Muchas gracias, actualmente vicepresidenta. Por lo tanto, hay un rol ahí muy fundamental en términos del proceso, ya no solamente de instalación, sino como también de funcionamiento, ¿no? Una de las cosas que aparece en el informe tiene que ver también con cuál es el estatus de las OLN o cuál es el estatus de las distintas espacios, departamentos, oficinas de niñez dentro de las diferentes municipalidades, ¿no? Y desde ahí, alcaldesa, consultar en términos del informe, pero también en términos de lo que ha sido la experiencia del proceso de instalación, cómo ha sido poder ir acompañando y en realidad ir instalando en el territorio las oficinas locales de la niñez. Muy bien. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación y excusarme por el retraso. Creo que esta discusión o esta conversación más bien planteado es súper interesante y agradezco el trabajo que hizo el bloque y también particularmente la invitación que me hizo Natalia. Con Natalia nos conocemos hace hartos años, así que me siento como estando en un espacio de confianza, un espacio seguro. Y nos han unido, yo diría, como distintos temas, particularmente el feminismo, pero en este caso creo que también es importante hablar, como tú mismo lo decías, de las niñeces y las juventudes desde el espacio local. Y quería empezar con algunos datos nuestros primero y de afuera. Uno, la importancia de este tema. Yo creo que cuando uno habla de temas de seguridad, uno no puede dejar de hablar de cómo vamos a proteger la niñez. Y a veces es un tema que está como fuera del ámbito de la discusión pública, porque se lo come el día a día, diría como las propuestas cada vez más elevadas hasta llevar al debate público si es que volvemos o no a la pena de muerte, pero no lo realmente importante, que es lo que yo creo que es frenar las vulnerabilidades o identificar aquellas vulnerabilidades que harían posiblemente que un niño, por ejemplo, se metiera a alguna banda de crimen organizado. Y por eso yo creo que es súper importante desde el espacio local poder fortalecer este trabajo, sobre todo desde el punto de vista preventivo de niñeces y juventudes. Y nosotros lo vemos, obviamente, en nuestras comunas, como en barrios que a lo mejor están degradados, que no han tenido intervención pública, que no tienen ninguna cancha, que la sede está en mal estado, que las veredas están malas, que no tienen plaza, los niños nacen y se crían en ese espacio, en ese contexto, sin ver oportunidades más que los microtraficantes que a veces están dando vuelta en el sector. Y cómo finalmente la sociedad le ofrece a ese niño o niña joven que en realidad hay un mundo fuera de eso, fuera de esas vulnerabilidades, fuera del riesgo y que se puede tener una vida buena, una vida sana, una vida fuera como de finalmente el crimen, como de la violencia. Y yo creo que esta es una discusión importante por eso, porque finalmente proteger los niños y niñas y jóvenes, identificar aquellas vulnerabilidades, identificar dónde están esos problemas en esos barrios, precisamente hacer una sociedad mejor. Y quería partir por esto y con dos datos. Uno, nosotros tenemos el programa Lazo en la comuna. Llegó con nosotros. Antes en Quinta Normal no existía el programa Lazo y llegó con todos sus componentes. Y en particular hay uno que tiene muy buenos datos, que yo creo que hay que mirarlo. De los niños que entraron al programa Lazo y que no estaban asistiendo a clase o que asistían de manera muy irregular e intermitente, el 88% de esos niños del programa Lazo volvió al colegio.
Y en el caso, de hecho nosotros tenemos un programa en Quinta Normal de revinculación, que es un equipo de profesionales que va a buscar a los niños a la casa cuando no están yendo a clase, y ya hemos revinculado 136 niños con ese equipo de revinculación. Y el 97% de los niños que había delinquido no volvió nunca más a delinquir, después de pasar con el programa Lazo. Entonces yo creo que está bien hablar de medidas de persecución penal y de lo que finalmente hoy día también se está hablando a propósito de lo que ocurrió en Quilicura. Pero yo creo que esta es la discusión real, que más reposada, que necesita inversión, necesita recursos. El programa Lazo es bien caro, digamos, pero es una inversión. O sea, no es solamente un gasto por un gasto, es una inversión que estamos haciendo a futuro. Si esos niños no estuvieran en ese programa, quizás ¿dónde estarían? Y el segundo dato, que hace poco, de hecho me dieron hace poco este libro, salió un informe de violencia contra la niñez del Observatorio de Niñez de Colunga y el Centro de Justicia de la Universidad Católica. Y da un dato de violencia de niños y niñas. Bueno, pone harto como, yo diría, la preocupación, la alarma en los homicidios de niños, niñas jóvenes menores de 14 años, que es incluso mayor que el promedio nacional de homicidio. O sea, también como hay algo ahí que hay que revisar. Pero además da un dato bien bueno, dice la violencia contra la niñez persiste y los datos reflejan una realidad desgarradora. 1 de 4 niñas ha sido víctima de violencia sexual y las agresiones físicas y psicológicas continúan afectando a millones de menores. Entonces yo creo que es una realidad que está invisibilizada y que hay que poner yo creo que los esfuerzos. Yo siempre cuento una historia que nos pasó cuando nosotros llevábamos súper poco en la municipalidad, no existía la OLN, todavía existía la OPD en la comuna, y se murió una niña de 6 meses de edad. Fue una situación bien difícil porque el trascendido de prensa, que nunca al final pudimos conocer como la realidad, era que la niña había muerto de una sobredosis de cocaína. Entonces eso ocurrió en la noche, muy tarde. Obviamente yo fui al centro de salud, fue muy triste porque además obviamente los funcionarios y funcionarias de salud estaban muy destruidos y cuando entré estaban los papás y el papá había recién salido de la cárcel, la mamá no tenía el cuidado de la niña, la tenía la abuela, que todo el mundo sabía decía que traficaba droga y eran muy muy jóvenes los dos y se echaban la culpa, bueno, en fin. Y bueno, la niña falleció, después vino un proceso de investigación a la familia, ya, en fin. Pero la niña ya había tenido un primer episodio antes, también como de sobredosis, que supuestamente se le había cambiado la leche, como tenían el tema de la droga, entonces como que se le había cambiado como la mamadera. Fue muy difícil para nuestro equipo, debo decir, porque ahí vino toda una reflexión en el fondo en qué fallamos, que como que no estamos como poniendo los énfasis donde realmente hay que ponerlo. ¿Cómo llegamos a permitir que una niña de 6 meses se muriera en esas circunstancias? Entonces, yo creo que es súper importante esta discusión de fondo, de las violencias, de lo que pasa con el crimen organizado, de los niños y niñas que no están yendo a clase, de los niños y niñas que no tienen espacio ni para la cultura ni para el deporte, que es una buena vía, no quiero decir de escape, pero una buena vía para poder sacarlos de lo malo, digamos. Y yo creo que en esta discusión, eso quería como hacer esta introducción larga, es súper importante la OLN. ¿Por qué? La OLN para nosotros ha sido un fortalecimiento del trabajo de niñas y juventudes, que tiene problemas, como todas las cosas, problemas de recursos, en fin, pero sí yo creo que hoy día, donde además son hartos funcionarios, son más que antes, se muestran más, visibilizan más, pero efectivamente yo diría que quiero mencionar primero lo positivo y algunas cosas como desafíos, por no decir cosas que son negativas. Yo creo que de lo positivo, nosotros a propósito de la OLN creamos el Departamento de Niñez y Juventud, y porque necesitábamos una contraparte municipal y para nosotros fue súper importante porque antes había solo la OPD, que como programa externo a veces nosotros también tenemos complicaciones con los programas externos, pero ahora ya hay una institucionalidad municipal y probablemente le ocurrió a muchos municipios que crearon su propia institucionalidad a propósito de la OLN. Lo segundo, creamos el Consejo de Niñez y Juventudes, Consejo Consultivo, que es súper empoderado.
De hecho, ahora en la cuenta pública asistieron, yo la nombré a la presidenta, se paró delante de 1000 personas, saludó. Y yo, bueno, asisto también regularmente al Consejo Consultivo y salen cosas súper interesantes, porque en el fondo ellos hablan como desde yo diría como desde lo que imaginan para Quinta Normal. Entonces es una conversación súper como buena, como que yo siempre hay que preguntarle a los niños lo que están pensando sobre el espacio público, las plazas, etcétera, porque dan buenas ideas. Entonces nos permitió crear el Consejo Consultivo, que también lo quería comentar. Y yo creo que en general ha habido como un alto compromiso por parte como de las unidades municipales. Pero aquí entro como en los desafíos. Yo creo que los desafíos, lo decía el informe, que me leí gran parte, en los desafíos está fortalecer la institucionalidad. Porque precisamente con respecto al resto de las instituciones es muy débil. En particular, el equipo nuestro lo identifica con las policías y los tribunales. Porque además, como en el espacio local, educación y salud se puede subsanar. En el fondo somos parte de la misma comunidad. Pero en Carabineros o en la PDI y en los tribunales a veces tenemos complicaciones. Y también como tienen una mirada más bien preventiva y de trabajo territorial y comunitario, también se identifican listas de espera grandes. En el caso, por ejemplo, de asignaciones de cupos al PPPF, la lista de espera es más de 24 meses, por ejemplo. Y en el caso de las plataformas que funcionan, a veces también son poco amigables y demoran mucho tiempo en asignar claves. Entonces, al final, siento que tiene cosas muy positivas, que permite precisamente hablar sobre los temas de fondo, de cómo vamos resguardando y protegiendo las niñez y las juventudes, permite tener una relevancia mayor en el espacio municipal, ya sea funcionario como de las otras unidades, pero yo creo que todavía falta en términos de desafío fortalecer la institucionalidad. Creo que todavía falta poder concientizar al resto de las instituciones la importancia que tiene la OLN, y también falta en términos como de la protección, de cómo vamos modernizando el Estado para que todo sea más rápido, que tenga carácter de urgente y que así también vamos avanzando a tener niñas y juventudes más resguardadas en nuestras comunas. Muchas gracias. Aló. Muchas gracias, alcaldesa. Vamos a hacer una pregunta, como estábamos hablando de desafíos, vamos a hacer una pregunta de desafío, porque vamos a hacer la pregunta y vamos a integrar un desafío de tiempo, para que vayan pensándolo. Queremos hablar especialmente, muchos de ustedes, la subsecretaria, el defensor, la alcaldesa, Francis, cuando estaba exponiendo, hablaron de los desafíos en términos de la articulación. Y queremos llevarlos a pensar en eso en 3 minutos. Iba a decir 1 minuto, pero consideré que era muy poco. No, claro, tienen que distribuirlo entre ustedes. No, 3 minutos para cada uno. Sí, para cada uno, no. Claro, como que pónganse de acuerdo cómo distribuyen los minutos. En términos de los desafíos políticos e institucionales, ¿no? Es muy interesante la conversación entre cambio cultural y cambio institucional, que creo que es uno de los nudos, de los grandes nudos, y creemos desde el bloque que es uno de los grandes nudos en términos de la integración, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a partir desde Francis para acá, y de ahí para que cada uno vaya pensando también, si quiere intervenir, quiere hacer una pregunta, también vamos a hacer desafíos de tiempos ahí. Francis, por favor. Hola, muchas gracias. Primero yo quería hacer una aclaración importante a raíz de lo que planteaba la subsecretaria, que tiene que ver por qué la ley es como está, ¿ya? Y la ley fue un acuerdo político. Nos demoramos 32 años en lograr un acuerdo político para tener la ley de 21.430. Y esos 32 años tienen un efecto práctico en las niñeces con las cuales estamos hoy vivenciando. 32 años hace que por 32 años no hubo protección social universal para los niños y niñas, por 32 años no hubo un sistema de servicios para los niños y niñas, por 32 años. Entonces, el desafío, cuando se plantea político-cultural, primero el político es, lograremos que todos y todas los que están a cargo de la legislación de nuestro país entiendan que las niñeces y las adolescencias y las juventudes son relevantes
para tener un país democrático, justo, etc. Y por lo tanto, y en este momento hay toda una discusión con la ley de armonización, ¿no es cierto?, de cómo logramos mejorar tanto la ley de garantías como adecuar las otras leyes a la ley de garantía para asegurar protección social universal para todos los niños y niñas. Y ahí tenemos un problema con los servicios, ¿no es cierto?, y una comprensión de los parlamentarios. El desafío, y ese es un desafío político mayor, especialmente cuando está puesto en discusión incluso si los derechos humanos de todos y todas son válidos, ¿no?, por algunos sectores, o algo tan aberrante como pensar que podemos bajar la edad de imputabilidad a los 12 años, cuando uno dice, perdón, pero ya... bueno, yo como soy muy extremista no voy a decir lo que pienso, pero me parece un poco impensable, y se ha demostrado en los países en que esto ha sucedido que no ha tenido ningún efecto positivo. En términos culturales yo creo que tenemos un problema mayor, porque el individualismo rompe comunidades, el niño es mío y hago lo que quiero con él sigue presente, el niño y la niña entendida como un objeto y no como un sujeto es algo que tenemos que lograr romper. Y ahí yo creo que el Ejecutivo, fundamentalmente, que es el que gobierna, ¿no es cierto?, tiene una responsabilidad mayor en generar conocimiento, difusión. Yo, por alguna deficiencia estructural que debo tener, pienso que las campañas en los medios de comunicación tienen un rol. Yo recuerdo el año 90 la campaña de la medida de... cuando recién fue la convención en Chile ratificada, el Ministerio de Justicia sacó una campaña impresionante en relación a los niños también valen, y entonces estaba el adulto en una imagen, ¿no?, un adulto y un niño en monito, ¿sí?, y decía, ponte a la altura del niño, léelo, velo, escúchalo, etc. Yo creo que tenemos que culturalmente, los cambios culturales son mucho más lentos que los políticos, dicen los que saben del tema, pero si no ayudamos a lo cultural también no hay cambio. Y ahí yo creo que el Estado ha jugado un rol todavía muy débil, por decirlo de alguna manera, en términos de generar un conocimiento y una difusión de la ley, pero de la práctica de la ley, no de la ley en su articulado, porque no tiene mucho sentido, sino en qué implica que un niño o niña sea sujeto de derecho, qué implica una comunidad protectora, qué implica que toda la sociedad y todos los servicios y todos los funcionarios son garantes de los derechos de los niños y niñas. Ese es un desafío cultural mayor y que está pendiente. Gracias. Gracias. Complementando, a propósito de lo que decía Francis, yo creo que los cambios culturales y los cambios institucionales en estas materias son cambios que tienen que ir en simultáneo, no es que uno va primero y el otro va después, y esa es la dificultad que tienen, ¿no? Porque si yo voy primero en una cosa y después en la otra nunca me voy a encontrar. Y yo creo que esa es una de las dificultades más grandes de poder enfrentar algo que tiene que ver con cambios institucionales, por una forma en la que el Estado está organizado, pero también una forma en la cual el resto de los actores del país está organizado, cada uno en su pedacito, digamos. Cuando digo institución, estamos hablando de toda la institucionalidad, ¿cierto? No solamente de la institucionalidad digamos, del gobierno. Y el cambio cultural es bastante desafiante porque yo a veces soy más incorrecta que la Francia, así que lo puedo decir con tranquilidad, porque esta es una sociedad súper cínica y súper mentirosa como sociedad. Tenemos una sociedad que habla una cosa y hace lo contrario, ¿cierto? Una sociedad que en términos de las relaciones tenemos una cantidad de eufemismos para referirnos a las cosas que básicamente consisten en cómo mejor no digo lo que tengo que decir para que el otro como que más o menos no se ofenda. Y eso en términos de niñez y de adolescencia es muy complicado porque los niños son exactamente lo contrario.
Y nosotros como sociedad somos los que vamos pavimentando el camino para que los niños aprendan a mentir, para decirlo de esta manera, no para decirlo brutalmente. Entonces el cambio cultural del que estamos hablando, particularmente en materia de protección más universal, es un cambio de marca mayor, no es una cosa que yo comparto lo de las campañas, pero no es algo que se resuelva con la campaña, porque así no funciona y porque además estamos todos de acuerdo, seguramente, cuando uno se sienta a conversar de estos temas estamos todos de acuerdo. Otra cosa es cómo eso se expresa. Y una expresión, a mí me parece increíblemente clara, tiene que ver con lo que decía la alcaldesa. O sea, las tasas de violencia contra los niños que existen en este país son vergonzosas, completamente vergonzosas, y son de las cuales no se habla mucho, ¿no? La alcaldesa hablaba de los homicidios de los niños. Nosotros estamos trabajando en el tema de los homicidios de los niños y la mitad de los homicidios de los niños los cometen personas que conocen a los niños, no personas extrañas a los niños. Y de esos que conocen a los niños, el 50% son homicidios que en realidad son parricidios, porque son cometidos por papá y o mamá, o abuelo o abuela. Ese nivel de violencia, y eso es lo que está aumentando, ese nivel de violencia del que no se habla mucho porque todo consiste en el crimen organizado, eso es totalmente intrínseco a esta sociedad. Son cifras que no, digamos, el maltrato infantil no es algo que haya estado bajando en el tiempo a pesar de todos los esfuerzos. Entonces, lo que digo es que el cambio, la idea es que este cambio cultural y este cambio institucional tienen que de alguna manera ir a la par, tienen que ir en simultáneo. Y yo creo que uno de los déficits más grandes que tenemos entre todos tiene que ver exactamente con cómo se expresa este concepto de cogarantía. El concepto de cogarantía es otra cosa que es fácil de decir y que es muy difícil de cobrar, digámoslo. Una cosa es que yo me comprometa y otra cosa es que yo realmente lo haga. Yo creo que ahí, o sea, a mí me parece que la combinación entre lo institucional y lo cultural tiene que ver con este concepto de cogarante, que yo creo que hay que desarrollarlo mejor, tiene que ser, como decía la Francis, mucho más práctico, porque siempre a nivel de los conceptos vamos a estar de acuerdo en estas materias. El punto es cómo se expresa esta cogarantía, no solo de las instituciones públicas, sino que también de todos nosotros que nos relacionamos con niños, cómo la cogarantía tiene una expresión concreta. Bueno, a ver, cuesta mucho en 3 minutos tratar de llegar a algunas conclusiones, pero yo quiero centrarme en la conclusión inicial. Para todos quienes estuvieron aquí y quienes estuvimos en el proceso prelegislativo del sistema de garantías, tenemos muy claro que entendíamos una cosa por protección administrativa y finalmente terminamos con otro modelo, ¿no? Porque ¿qué esperábamos de la protección administrativa? En términos concretos y jurídicos era lo que estos grandes autores, ¿verdad? Rawls, Ferrayol y Dworkin decían. Sistemas de garantías que en el fondo permitieran que niños o que las personas pudieran exigir un derecho de la administración del Estado, el cual tenía que crear un mecanismo, responder dentro de un plazo y entregar una solución. Finalmente desemboca toda la discusión legislativa en el modelo de las OLN, que en definitiva tenía, ¿verdad?, algo de esa protección administrativa en términos bien concretos, pero además también el tema se fue como nutriendo de otras competencias que el mundo parlamentario consideró razonables, que hacen sentido, que si uno mira las funciones que tienen las OLN son del todo en sentido desde el punto de vista del trabajo en los territorios. Pero claro, eso presenta algunos desafíos, ¿no? Y yo diría principalmente que esos desafíos son 4, que los tengo que decir en 2 minutos. El primero dice relación precisamente con esta idea de protección administrativa, es decir, ¿qué se entiende por protección administrativa? Y eso no está claro, no está tan claro en términos de técnica legislativa en la ley, está un poco más claro en los reglamentos de la ley, pero probablemente está mucho más complicado de lo que uno sencillamente espera de señalar, mira, acá un niño o una niña tiene un problema, va ante la administración del Estado y la administración del Estado entrega una solución, una respuesta a esa vulneración o a esa amenaza. Y eso pareciera que se ha perdido con la complejidad y los desafíos que enfrenta las oficinas locales de la niñez, que por lo demás son tan necesarias, por todo lo que se ha dicho. Lo segundo tiene que ver con la con la extensión de la protección administrativa. Por ejemplo, yo he visto que está fuera, o ha estado fuera, al menos lo que hemos visto desde la Defensoría, que está fuera de la discusión el tema de
no sé cuántas OLNs tienen contacto periódico, permanente y un seguimiento con adolescentes en conflicto con la ley privados de libertad. La semana pasada, en el CIP-CRC de Coronel, que ya no se llama CIP-CRC, pero en el centro de Coronel, la Defensoría Penal Pública interpuso un recurso de amparo que terminó en protección, y ahí está mi colega del servicio, la Mónica, lo debe saber, ¿verdad? Porque los adolescentes privados de libertad no estaba funcionando en la escuela, en términos bien cortos. Si uno me lo pregunta a mí desde el punto de vista de lo que uno esperaba, eso es protección administrativa. Las cortes de apelación no deberían conocer nada de este tipo de materias. Pero todavía falta que exista esta extensión de la protección administrativa a adolescentes privados de libertad, como desafío. Tercero, las derivaciones. Lo planteaba Francis, ¿no? Porque, ¿qué uno espera en términos generales de la protección administrativa? Espera que, en primer lugar, los casos más simples, lo voy a decir de manera lo menos técnica posible, los casos más simples sean competencia de la protección administrativa y los casos más graves lleguen a conocimiento de los tribunales de justicia. ¿Qué se logra? Se logra que haya protección pertinente y se logra desjudicializar los problemas de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando no hay una OLN que esté fortalecida, ¿qué está pasando? ¿O qué puede pasar? Puede pasar que los casos llegan a la OLN donde todavía no tenemos un sistema de derivación tan claro porque falta la reforma a la ley de tribunales de familia, entre otras. Muchas veces, muchos de esos casos que debieran conocerse por la protección administrativa se derivan a los tribunales de justicia y terminan siendo conocidos por un juez. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que muchas veces estamos volviendo a judicializar los problemas de los niños, niñas y adolescentes, pero además por una vuelta más larga, porque antes uno iba directamente al juez, ahora pasa por la protección administrativa. Pero hay buenas prácticas. La Serena, Iquique, las cortes de apelación están trabajando con las OLN en el territorio, están creando, mientras se genera y se reforma la ley de tribunales de familia, mientras queda claro todo el mecanismo de seguimiento, las cortes de apelación han convocado a todas las OLN de la región y las OLN están trabajando con las cortes de apelación y ya están generando mecanismos de derivación. Y eso es una buena práctica que debiera replicarse en otras regiones. Todas las OLN de Tarapacá y todas las OLN de Coquimbo están trabajando con las cortes de apelaciones mientras esperan estas reformas, pero ahí tenemos una brecha. Y finalmente, el tema de la tutela administrativa, que también es un tema que planteaba Francis, ¿no? Si uno mira el reglamento de tutela administrativa más lo que dispone la ley en materia de tutela administrativa, el reglamento de la tutela administrativa es una copia adaptada del autoacordado del recurso de protección de las cortes de apelaciones. Por lo tanto, la tutela administrativa, que uno podría decir es la garantía propiamente tal, digamos que la ley de garantía es bien, y ahí la subsecretaria coincide conmigo, es bien mezquina en términos de garantía propiamente tal. La acción de tutela administrativa es una forma de garantías y es un recurso de protección. Lo emplazo, ya, sí, y hoy termino. ¿Qué se necesita? Se necesitan oficinas locales de la niñez que tengan herramientas, que tengan competencias, conocimientos, sensibilidad en materia de niños y adolescentes y la preparación. ¿Por qué? Porque muchos temas que se resuelven y que tradicionalmente se han resuelto vía recursos de protección o amparo, ahora van a ser competencia o son de conocimiento mediante una acción de tutela administrativa. Es decir, las OLN van a tomar decisiones que tradicionalmente han correspondido ni siquiera a jueces de familia, sino que a ministros de cortes de apelaciones. Entonces, en eso radica la necesidad de fortalecer la oficina local de la niñez para poder arribar a esta protección administrativa que es tan necesaria. Muchas gracias. ¿Puedes apagar el micrófono? ¿No? Ya. 3 minutos. Bueno, yo primero que todo de verdad agradecer esta instancia. Creo que es súper importante que podamos con las distintas instituciones del Estado poder conversar sobre lo que ocurre en las OLN y cómo avanzamos en las OLN y como comentaba al inicio, ver quizás como una discusión más de fondo. Respecto a esto, voy a ser sintética. Lo primero, estoy completamente de acuerdo con Francis que la discusión sobre bajar la edad, yo creo que tal como que se extrema como la discusión a la pena de muerte, también a veces empieza nuevamente la discusión sobre bajar la edad. Y yo creo que tienen completamente la razón, no hay ningún hoy día dato de que ya habiendo bajado la edad o habiendo flexibilizado algunos criterios, niños, niñas y jóvenes estén participando menos de delitos. Entonces yo creo que es súper importante dar como, yo diría, la discusión en serio de cómo nos preocupamos de la niñez y la juventud, no solamente desde el punto de vista penal.
sino que desde el punto de vista preventivo. Lo segundo, yo estaba viendo otros datos también de violencia, a propósito de lo que también comentaba la subsecretaria. Según la Encuesta Nacional de Juventudes, creo que fue un 26% de los niños, niñas, entre 15 y 17 años, señala haber sido víctima de alguna forma de la violencia en su propia familia. En 2012 la cifra era de 16%, se aumentó. En el caso de violencia física, 1 de cada 3 niños, niñas, entre séptimo básico y tercero medio, dice que alguna vez en su vida su cuidador lo ha cacheteado, golpeado, pateado o le ha hecho daño físico. Y violencia intrafamiliar. Cada año en promedio, las policías registran 165 niños, niñas víctimas de BIF por cada 100.000 habitantes menores de edad. Entre las niñas mayores de 14 años, la tasa es casi 3 veces mayor. Entonces, yo creo que estos datos son bien preocupantes, porque eso también genera efectos no solamente en el momento en que se sufre violencia, sino que también el efecto posterior, de qué pasa con esa violencia. Entonces, lo segundo quería señalar sobre temas de violencia. Lo tercero, temas de educación. A propósito de este estudio, en términos de educación, en las escuelas municipales, la violencia entre los estudiantes es mayor que en las escuelas particulares. Eso se puede deber a muchas cosas, pero yo creo que aquí hay que poner énfasis en cómo fortalecemos las unidades educativas, desde el punto de vista de la infraestructura, porque todavía tenemos problemas de infraestructura en las escuelas, de baño, alcantarillado, techumbres, etcétera. Y por otro lado, cómo fortalecemos los equipos de cómo se llamen, de convivencia escolar, porque tienen distintos nombres, pero en el fondo es convivencia escolar, para precisamente saber procesar las diferencias entre los niños. Y además que en las escuelas hoy día hay un componente migratorio importante, que a veces también genera diferencias y genera complicaciones. Entonces yo creo que es súper importante verlo desde el punto de vista municipal en las escuelas. Y para finalizar, y algo que aquí se ha hablado harto, yo creo que de los desafíos más importantes de la OLN es precisamente la coordinación entre todas las instituciones del Estado. Yo creo que es una oportunidad y qué bueno que se pensó así, que las OLN hoy día estén alojadas en el ámbito municipal. Yo creo que es una oportunidad porque son parte de los equipos municipales y del entramado municipal, que hacemos muchas cosas, pero yo creo que los grandes desafíos es la coordinación, que la coordinación siempre como que nosotros hablamos de coordinación cuando estamos en el Estado, pero creo que en este caso, una vez más, es súper importante poder fortalecer la OLN en términos de coordinación con el resto de las instituciones del Estado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, y por los 3 minutos. Yo sé que siempre es un desafío, es un gran desafío poder sintetizar. Y en esos términos, ¿les parece si pasamos a la conversación también con quienes están presentes? No solamente están presentes, contarle a la gente que nos está siguiendo virtualmente que tenemos el salón Los Presidentes lleno, cosa que tiene un poquito nervioso al Senado, porque les dijimos una cantidad y sobrepasamos la cantidad, cosa que nos tiene muy contentes al bloque. Y hay algunas preguntas ya en la virtualidad, pero queremos abrir micrófono acá también a quienes quieran hacer alguna consulta. Es ahora el minuto. Ahí hay una mano. ¿Quién más? 2. ¿Alguien más? 3. Vamos a recoger esas 3 primero. Si se puede levantar, presentar. Abajito hay que pasar un... ¿Dónde dice mute? Ahí. Hola, mi nombre es Jimena Calcañi y estoy como parte del Consejo de Expertos del Servicio de Protección Especializado. Entonces, lo que quería un poco traer a la conversación es la articulación con el Servicio de Protección. Creo que para mí es evidente que esto es un sistema y que el proceso de instalación de las OLN tiene repercusiones hacia 2 grandes lados. Uno es toda la oferta territorial que tienen realmente las comunidades en términos de posibilidades de derivación desde las oficinas locales a tener en el territorio disposición de organizaciones, de alternativas, de posibilidades, porque si no, lo que empieza a pasar es que las alternativas que realmente tienen de derivación, y dada la gravedad de los casos con los que nos estamos encontrando cada vez más, van a seguir siendo todavía la protección especializada. Por lo tanto, lo que yo veo en esta etapa, y creo que es demasiado importante ir teniendo un análisis regular de la distribución de la oferta que se va necesitando. Las tasas de natalidad nos dicen que en poco tiempo más vamos a tener que hacer algunos cambios,
pero es ver que las oficinas locales de niñez tenían una intención inicial también de aumentar el diagnóstico precoz, ¿sí?, de situaciones. Por lo tanto, si este espacio de las oficinas locales cumple ese rol también y no tiene disposición de derivación en prevención y promoción y tampoco tienen tiempo, vamos a tener un periodo bien importante de aumento de derivación directamente al servicio de protección especializada, que ya está colapsado y está absolutamente al límite, de tiempos de demora, pensando un poco, si tenemos tiempos de demora de 2 años, por ejemplo, 24 meses, la gravedad de esos casos cuando lleguen al sistema de protección va a ser aún mayor. Entonces, un poco la reflexión, más que solo pregunta, es decir, cómo reforzamos efectivamente financiamiento, fondos, estrategias desde los municipios para la prevención y cómo articulamos una oferta programática que hoy día está absolutamente colapsada desde la protección especializada, que no va a dar abasto para la respuesta que va a requerir las oficinas locales de niñez, y cómo hacemos un periodo de las transiciones que decía Verónica también, de cómo hacemos transiciones bien diseñadas para un periodo que va a tener un pic absolutamente exacerbado y que vemos venir la ola. La vemos venir. Así que ponemos el tema. La estamos viendo. Mientras pasa el micrófono, voy a leer una pregunta. Pasen más allá. Que está por internet. Internet, por streaming. Por el streaming de internet. De Isaac Raventlat. Espero, Isaac, haber dicho bien tu nombre. Nunca lo puedo decir muy bien. Dice, ¿hay datos acerca de las acciones de tutela administrativa de derechos que se han presentado hasta la fecha? Y en caso de ser la respuesta positiva, ¿qué tipo de temáticas aparecen? Son preguntas amplias y quizás la subsecretaria y el defensor pudieran señalar algo. Sí. Hola, mi nombre es Catalina Duranto. Vengo de parte de la Fundación Quiero mi casa. Nos toca harto lidiar con OLN. Y esta es una pregunta en verdad bien concreta y a partir de lo que señaló Francis, la subsecretaria, el defensor y la alcaldesa, nosotros, todo el tema de la precariedad laboral que tienen los y las trabajadoras de las OLN nos afecta harto por como la rotación en el fondo de personal. Entiendo que eso tiene una base en el fondo legal, de financiamiento que explicaba bien la subsecretaria, pero paralelamente escucho a la alcaldesa, que me parece súper bien también, decir que en el fondo están trabajando en tener una contraparte desde la municipalidad para trabajar con la OLN. Entonces, ahí en el fondo me gustaría saber si es que hay algún espacio como de generar alguna sinergia quizás entre estas dos como realidades factuales. Como por una parte, en el fondo, yo entiendo desde la ley no están los recursos para darle mayor estabilidad laboral a estos trabajadores y trabajadoras, pero por otra parte, desde la municipalidad sí se están haciendo como las labores para generar funcionarios que estén dentro de la planilla, en el fondo. Entonces quería ver ahí, no sé, su opinión. Muchas gracias. Mientras circula, acá había otra. Voy a leer otra pregunta que está también por Internet Streaming, que es de la OLN Estación Central, que creo que es directamente a la subsecretaria. Dice, quisiera consultar si desde la subsecretaría se está analizando implementar acciones para apurar el sistema de firma de convenios y traspaso de recursos a las OLN. ¿Se ven cambios en los próximos años? Sí. Por favor. Hola, buenos días a todos. Especialmente acá al panel. Mi pregunta es súper sencilla, en realidad. Sí, mi nombre, perdón, Matías Knust, soy sociólogo de las infancias, director de la Fundación CIFREP. Promovemos la educación al aire libre, en la naturaleza. Y por eso mi pregunta viene de cajón, digamos, a la idea esta de intersectorialidad, ¿cierto? Este trabajo coordinado. ¿Cómo vamos a promover todo el tema de derechos, sujetos de derechos, ¿no? Desde la primera infancia, si es que la primera infancia no conoce esto? Yo creo que ahí es donde tal vez falta un trabajo más potente, y sugiero
y lo pueden comentar ustedes, tal vez ya las conversaciones que han tenido, por ejemplo, la Dirección de Educación Pública, ¿no? Son los nuevos servicios locales también, es interesante que sean también servicios locales de educación pública, territoriales, que tienen un enfoque, bueno, de promover la educación pública, de instalar los derechos de alguna manera también de la educación, pero ¿por qué no también todos los derechos que implica la Convención de los Derechos del Niño? Aprenderlos desde la primera infancia me parece que es fundamental. Y sabemos que cuando los niños aprenden algo, también los padres y las madres aprenden algo, ¿no? Y capaz que también se vayan enterando de este sistema nuevo de garantías que tenemos. Y quería saber su opinión y cómo han estado esas conversaciones a nivel de la ADEP, principalmente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Porque vamos a devolver el micrófono y de ahí no vamos a tener mucho tiempo para hacer otra ronda de preguntas. Entonces, si alguien más, Mónica, por favor. Mónica. La Mónica está acá. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer este espacio. Y bueno, como Servicio de Reinserción Social Juvenil, más bien a propósito de la identificación de desafíos, compartirles que por primera vez tenemos una política nacional de reinserción social juvenil que tiene además un plan de acción. Y en ese plan de acción está establecido 4 acciones que vamos a trabajar en conjunto con la oficina, con las OLN. ¿Sí? Lo pongo en la mesa y en la agenda para que ojalá el Bloque por la Infancia también lo pueda considerar dentro de sus planes de seguimiento, de investigación, porque uno de los elementos principales de esta reforma en materia de justicia juvenil, de este nuevo impulso que se está dando, tiene que ver precisamente con consolidar la forma en que la administración de la justicia en esta materia pueda reconocer de manera efectiva a los jóvenes y a los adolescentes que tienen conflicto con la ley como sujetos plenos de derecho. Eso implica, por tanto, que la administración de las medidas y sanciones penales no solamente se activa, ¿no es cierto?, y se despliega toda la labor que nosotros como servicio hacemos, sino que es muy fuerte y está establecido en nuestra ley que crea el nuevo servicio el principio de intersectorialidad. Y es ahí donde también nos van apareciendo, de hecho, en el análisis de la implementación de este nuevo servicio, todos aquellos elementos que también hemos identificado en el estudio de ACNUR y del bloque. Así que quería también compartir con ustedes la buena noticia de esta ley, de esta política nacional y de plan de acción, y la invitación también a seguir un trabajo en conjunto en esa materia. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Felicitaciones también por tu intermedio a la directora nacional. Un tremendo trabajo ahí en la implementación del servicio. ¿Nadie más? Ok. Vamos a entonces pasar. Y vamos a volver a los desafíos de tiempo. No vamos a dar 30 segundos, alcaldesa. Pero sí. ¿Les parece si partimos al revés, ya que la alcaldesa está pronta a hablar? O si quieres partimos al revés, tampoco hay problema. Pronta a hablar rápido. Poco. Yo soy socióloga, siempre digo, como, igual hay que ponerme tiempo si uno no se va de tesis. Quería enfocarme en la pregunta de usted, sí, de Carolina, porque yo creo que la realidad que vive, bueno, lo voy a decir aquí nomás, pero la realidad que viven los programas externos que pasan del Estado a los municipios es la precariedad laboral. Nosotros tenemos, o sea, el lío con todos los programas externos. Nosotros hemos llegado a la conclusión con varios alcaldes y alcaldesas que a veces como que el Estado central siente que nosotros somos como medio interdictos, porque es mucho la tramitación y mucha la ida y vuelta, y el retraso también es mucho. Y efectivamente yo diría que los trabajadores de los programas externos, que son muchos, nosotros tenemos una articulación solo en Quinta Normal de más de 1.000 millones de pesos de transferencias del Estado a Quinta Normal en programas externos. En realidad siempre es un tema, o sea, en términos no solamente de su contrato, sino que de las condiciones, porque a veces, claro, los municipios nos comprometemos a ciertas condiciones que no necesariamente, bueno, para yo misma, están aseguradas. Entonces yo creo que es una discusión que hay que dar, porque además, claro, ellos tienen un tipo de contratación distinta como al resto de los funcionarios municipales por la naturaleza. No es como que nosotros queramos o no. En el fondo, como son programas externos, son transferencias que se hacen y son puros honorarios. Entonces, claro, si hay una estabilidad laboral mayor que se le pueda dar a ese funcionario, probablemente se va a ir.
Y eso pasa con el HPV, pasa con la OLN, pasa con todos los programas de cuidado, o sea, la rotación es súper alta. Todos los programas de mujeres, de violencia, por ejemplo, que también son programas externos, en fin. Yo creo que hay que apurar el Estado, porque además pasan algunos programas que incluso se quedan sin remuneraciones, como 2 o 3, que probablemente es la pregunta que hacía OLN Estación Central, se quedan sin remuneraciones. Nosotros tuvimos HPV 2, 3, 4, hasta 4 meses por la demora de los convenios. Y claro, muchas veces lo tiene que asumir el municipio con platas nuestras, digamos, que se ponen como los programas y después se repone. Pero si un municipio no tiene recursos, se puede estar perfectamente esos 3, 4 meses sin remuneraciones, que igual es como lo básico de un trabajador. Entonces yo diría, no lo dije, pero yo diría que, lo dijo la subsecretaria, pero sí, yo creo que de los desafíos es cómo finalmente creamos un sistema. Es difícil que sean parte de la planta municipal por la naturaleza del convenio, digamos, pero cómo si creamos un sistema en que en el fondo podamos asegurar mayor estabilidad a todos estos programas, no solamente un programa no es un problema solamente la OLN. De hecho, en el caso del registro social de hogares era bien dramático porque ellos dejaban de recibir remuneraciones del MDS, o sea, no estaba contemplado ese programa duraba, ya no me acuerdo, pero por ejemplo, 10 meses. ¿Y qué hacían esos otros 2 meses? Como que los teníais que echar y volver a contratar. O sea, era una como incoherencia en el fondo. Entonces, programas que no duran 12 meses. Pasa con RCH y pasa con otros programas más del Estado. Programas que se demoran en los convenios, se demoran las transferencias. Y además la inestabilidad laboral. Entonces, yo estoy como a nombre de los trabajadores y hablando, pero como uno tiene mucho contacto con ellos, en el fondo también es una demanda que lo hacen a nosotros. Y además que, claro, nosotros somos los ejecutores, en rigor los empleadores, pero como los recursos son de otros, como que tampoco ven su empleador, digamos. O sea, somos nosotros en el fondo, pero como los recursos son externos, también quedan en una situación de precariedad laboral. Por eso nosotros creamos este Departamento de Juventudes, porque había que tener un interlocutor municipal que en el fondo dialogara con ellos, pero que tiene otras funciones, que en el fondo solo la contraparte tiene otras funciones. Pero efectivamente yo creo que es súper importante ver cómo vamos haciendo más, yo diría, más estable la condición en que los funcionarios tienen de este programa y de muchos otros que tiene el Estado. Sí, lo mío es muy breve. Respecto a la pregunta del gran Isaac que nos está siguiendo por streaming, no tenemos cifras, al menos desde la Defensoría, sobre acciones de tutela. Yo solamente mi análisis es general respecto a la importancia de una acción como esta y por eso mismo que se resuelva bien. Ahí también un llamado a Isaac, ya que nos vienen del mundo académico, para hacer un análisis específico del reglamento, de la ley, para ver cuáles son los estándares que de este se desprende y por tanto contribuir a que esta acción tenga la importancia que se merece tal como lo indica la ley. Y finalmente, respecto a lo que señalaba Matías, a propósito del tema de la primera infancia, yo creo que la ley 21.400 es clara. De hecho, tiene como muchas referencias a la importancia de la primera infancia, incluso más que la Convención sobre los Derechos del Niño. Va más allá, la ley se autoimpuso y ahora nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿verdad? Más derechos sustantivos, más principios, más enfoques, ¿no? Y por tanto, más referencias y referencias más claras a la primera infancia. Yo solamente aquí saqué como algunas normas específicas. Si uno se da cuenta, por ejemplo, en el artículo 2 tenemos una referencia, ¿verdad?, a la primera infancia y la define como una etapa crucial para la vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y hay que reconocer, por tanto, la importancia de sus derechos, ¿no? Después el artículo 4, el artículo 7, cuando consagra el principio de interés superior del niño dentro de los criterios objetivos para su evaluación y determinación, hay una pregunta específica relativa justamente al desarrollo, o como dice la Convención sobre los Derechos del Niño, evolución de facultades.
Y en el artículo 6, a propósito del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, también hay estándares específicos. Si uno hace el match y los conecta con la observación general del comité, ¿verdad?, sobre la realización de los derechos del niño durante la primera infancia, es clara la obligación y el mandato que el Estado tiene en materia, en primer lugar, de inversión. Y hay estudios, ¿verdad?, que dan cuenta de la importancia de invertir en primera infancia, y en segundo lugar en materia de mecanismos de difusión de derechos que estén adaptados al grado de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y es ahí probablemente donde tenemos un desafío. Tal como tenemos un desafío con la adolescencia más grande, tenemos un desafío con la primera infancia, porque efectivamente se necesita generar un mecanismo donde el sistema de protección integral pueda promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante su primera infancia, no solo a propósito de vulneraciones. Y en eso radica el desafío. Muchas gracias, defensor. ¿Subsecretaria? Sí, dos cosas para complementar lo que estaba diciendo la alcaldesa, la pregunta de Estación Central. Nosotros tenemos tres cosas que decir. Uno, que el mecanismo o la metodología de asignación de recursos a las OLN se estabilizó a partir de este año con una resolución que acordamos con la Dirección de Presupuesto, y por lo tanto hay un mecanismo de asignación de recursos que hoy día está estable en adelante. Lo segundo es que los convenios a partir de este año son convenios con las OLN que van a tener renovación automática. Es un mecanismo interesante, no soluciona todo, pero es un mecanismo importante porque no requiere hacer el convenio de nuevo, sino que informarle a la comuna los recursos que le han sido asignados y renovar. Eso implicaría digamos, una disminución sustantiva de tiempo. Eso ha sido conversado con la Contraloría también. Ahora, para poder transferir es necesario que las municipalidades estén al día con las cuentas, entonces eso también tiene otro efecto. Entonces se están tomando algunas medidas dentro de lo que es posible. Este año incluso la Contraloría bajó el monto de los convenios que tienen que ir a toma de razón. Entonces antes no iban a toma de razón un montón de convenios que ahora tienen que ir a toma de razón de la Contraloría. Estamos viendo forma también de enfrentar eso. Y también el proyecto de ley que se está trabajando y que esperamos que tenga alguna posibilidad, que es en el fondo asignarle a las municipalidades un cupo suplementario de planta o contrata para el coordinador, que es la única persona que tiene autoridad para firmar protección administrativa. Los gestores de caso no son los que autorizan ni firman la protección administrativa. Respecto de las tutelas, en realidad en todo el proceso hemos tenido solo 6 tutelas. Eso es porque las tutelas, son solo 6 tutelas, o sea, para que no nos enredemos tampoco, prácticamente todas relacionadas con educación, que es lo que ocurre. Ahora, lo que sí es que tenemos que cambiar el reglamento de tutela, sin duda. Nosotros vamos a hacer este año antes de irnos, vamos a dejar, esperemos, digamos, reacondicionados básicamente el reglamento de tutela, el reglamento de las mesas intersectoriales, que es bastante malo, o sea, no tiene la aplicación que necesita. Y vamos a ver si hay algún otro reglamento que tengamos que ajustar, pero esos reglamentos hay que ajustarlos porque no cuadran necesariamente, generan pasos innecesarios, etc. Y la articulación, para terminar con la oferta programática especializada, es para un seminario completo. La Jimé va a estar de acuerdo conmigo, porque la verdad es que todos los cálculos y todas las premisas que se usaron para calcular en la ley del servicio, los programas, la demanda, etcétera, ninguno le apuntó, ni por lejos. Entonces hoy día estamos desde octubre del año pasado con una demanda que está completamente sobrepasada, que no hay mucho cómo atender, y esto no se resuelve con más plata, porque siempre la solución es necesitar más plata, más plata, más plata. No todo es más plata. Tiene que ver también con la demora que ha habido en la gestión del proyecto de digamos, reforma o de ajuste de los tribunales de familia, que está sin movimiento, desgraciadamente todavía. Estamos tratando de empujar, esto lo lleva el Ministerio de Justicia,
que hace también una mayor claridad acerca de qué le toca a quién, qué le toca a las OLN, qué le toca a los tribunales, y eso no está, digamos, eso no se está moviendo en la velocidad que se quisiera. Entonces, realmente la articulación con el servicio la estamos profundizando, tenemos un trabajo semanal con ellos para esto, pero nadie, o sea, es imposible asumir el nivel de demanda que hoy día existe, que explosionó de una forma increíble. En todos los niveles. O sea, un puro ejemplo son los menores de 3 años, que se suponía que tenían que ir todos a familias de acogida, porque entonces había que cerrar las residencias de menores de 3 años, y hace, no sé, pues un año atrás o menos, 6 meses atrás, ingresaban 15 menores de 3 años a residencia, el mes pasado fueron 100 y algo. Estamos hablando de guagua. A propósito de violencia intrafamiliar y todo eso. Estamos hablando de guagua, ¿ya? Que eso no estaba nunca pensado, porque todo iba a reducirse, todo iba a ir para abajo, ¿no? No ha ido para abajo. Pues entonces, de verdad estamos en una situación, como bien decía la Jime, completamente al límite en el servicio. Y eso tiene unos efectos también en la OLN, ¿cierto? Porque hoy día la OLN le puede derivar al servicio, yo estoy hablando de la residencia, pero cuando hablamos de los programas ambulatorios pasa 3/4 lo mismo. Entonces, todos esos cálculos originales no se han ido dando, se han ido multiplicando, y eso significa que la derivación que está prevista de la OLN, ¿verdad?, al servicio está tomando mucho más tiempo, no solo porque la OLN se pueda demorar, sino que porque básicamente el servicio no puede responder. Y por otro lado, esta lógica del diagnóstico clínico especializado, que es la puerta de entrada, y nadie se puede mover un ápice mientras no tenga el diagnóstico clínico especializado, bla, 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 es otra cosa que se está tratando de reparar. De hecho, la ley de armonización modifica el diagnóstico clínico y le da alguna flexibilidad al sistema. Si no, estamos fritos, o sea, no se puede actuar mientras no haya un diagnóstico clínico, y el diagnóstico clínico es lo que tiene la mayor parte, digamos, de las listas de espera. Entonces, en ese sentido, digamos, hay que irse ajustando a previsiones que no estaban, digamos, que no se cumplen en términos de los datos y digamos, la manera en que se ha tenido de pensar el sistema. Hoy día el sistema de protección especializada va a terminar siendo mucho más grande de lo que se esperaba. Muchas gracias, subsecretaria. Francis. Sí, yo creo que me toca más bien cerrar que responder preguntas. Un par de cosas que yo creo son relevantes y que en el bloque hemos discutido mucho es que el sistema de protección integral de derechos de la niñez y adolescencia desde los 0 a los 18 años requiere un sistema de protección social universal fuerte. Y eso nos falta, ¿ya? Y claro, entonces ahí tenemos las falencias que tenemos, ¿no es cierto?, y los desafíos que nos imponemos. Lo segundo tiene que ver con el mandato que tenemos como sociedad civil, ¿no? Nosotros como sociedad civil somos garantes corresponsables de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Somos un puente, dicen algunos, entre el Estado y la comunidad, pero tenemos que ser escuchados, ¿ya? Y creemos que, y en ese sentido compartimos con la subsecretaria la necesidad de la adecuación del reglamento de las mesas interinstitucionales, porque la sociedad civil no son solo las instituciones que trabajan directamente con los niños y niñas en protección especializada. La sociedad civil son las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros culturales, ¿ya?, que a nivel comunitario son fundamentales, ¿ya?, las organizaciones, ¿no es cierto?, que le dan vida a la comunidad. Y si queremos densificar el tejido social y, por tanto, la calidad de vida, la protección, etcétera, que planteaba la alcaldesa, tenemos que también sentirnos todos parte del desafío de que todo niño y niña en nuestro país debe poder ejercer todos sus derechos. Debemos trabajar para que todos sean lo más feliz posible, pero eso requiere preguntarse por qué hay algunos que no, qué pasa, por qué algunas familias no tienen las condiciones, etcétera. Entonces siempre es un poco más complejo el tema del sistema. Dicho eso, agradecer la convocatoria. Miren, ha sido un drama para nosotros porque cuando abrimos la inscripción llegaron más de 300 personas
inscritas, o sea, ese nivel de interés tiene el tema. Así que vamos a comprometer a los y las presentes invitadas a un nuevo seminario donde podamos tener un espacio mucho más amplio y puedan llegar todos y todas los que estaban interesados. Pero creemos que da cuenta también de que la sociedad civil es un aporte relevante al quehacer social y al rol que el Estado va cumpliendo. Y desde esa perspectiva, como bloque, agradecer la presencia, agradecer el entusiasmo, la motivación. Lean el informe, les acabamos de mandar de nuevo el link a los que están en streaming y a todos ustedes que no lo tengan lo podrán recibir. Agradecer nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Niñez, al Defensor, a la Alcaldesa, por el tiempo ya de poder venir y tomar esta conversación, al Congreso por facilitarnos el espacio, a Natalia por haber hecho de conductora del espacio y a todas las instituciones del bloque y a ustedes presentes. Muchas gracias.